Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a nuestro segundo día de la jornada por la libertad de los inocentes convictos, de cara a la conmemoración del Día Internacional de Convicciones Erróneas este próximo viernes 2 de octubre. En la tarde de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Francisco del Valle Sosa. El licenciado y compañero escribió el libro sobre el análisis de ADN post-sentencia en Puerto Rico, que gira en torno a cómo fue que se gestó esta pieza legislativa en nuestro país y su trasfondo histórico. Tenemos el beneficio de contar con su presencia en la tarde de hoy. El compañero del Valle Sosa es un abogado, es conferenciante y ha sido asesor en procesos legislativos y derecho municipal. Laboró por 16 años en la Cámara de Representantes de Puerto Rico junto al representante Charlie Hernández, quien fue el autor de la medida de la ley ADN post-sentencia durante el año 2015, la ley 246. El compañero ha estado constantemente siendo conferencista y aportando desde diferentes derroteros a lo que es el adelantar este tipo de causas. El compañero obtuvo su Juris Doctor en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez y su bachillerato en Artes con Justicia Criminal e Investigación en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Compañero del Valle, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, es un placer y es un privilegio poder contar con su presencia para que podamos seguir orientando al país sobre los derechos de las personas convictas erróneamente y cómo es que hoy contamos con esta pieza legislativa de avanzada para nuestro país, pero ciertamente que nos queda mucho por hacer. El foro es suyo, compañero. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y a todas y a todos por estar conectados en la tarde de hoy. Pues mira, como bien dijiste, la aprobación de la ley 246 en el 2015 fue un pase de avance en la consecución de los derechos civiles y los derechos del acusado en Puerto Rico. No fue un proceso fácil, no era la primera vez que se presentaba un proyecto de ley de esa naturaleza en Puerto Rico. De hecho, los proyectos que se presentaron venían radicándose desde el 2006, 2 años después que el gobierno federal aprueba la Innocence Protection Act en el 2004. Y consistentemente el proceso legislativo le había dado de codo a estos proyectos de ley y en ocasiones habían llegado hasta la oficina de los gobernadores y de la gobernadora en una ocasión, y esos proyectos o se engavetaban o no habían sido firmados por el gobernador, se vetaban. En este caso, también cuenta la cultura jurídica del país, que durante mucho tiempo entendían que el proceso o el análisis de ADN ya estaba incluido en las reglas de juicio rápido de las reglas de procedimiento criminal. De hecho, cuando se presentó esta medida en el 2014, muchos académicos me comentaban de que la medida no era necesaria porque ya estaban cobijadas dentro de las reglas de procedimiento criminal. Y obviamente resultó mediante una sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo versus Caro, que es el caso de los llamados 3 inocentes de Aguada, uno de tantos casos del apelativo que se decidió en ese caso en específico. Se decide que los procesos de análisis de ADN por sentencia no estaban cobijados en la ley y que toda determinación pues, se dirigía hacia la legislatura para que ésta entonces proveyera un proceso. Y ahí es que se comienza nuevamente a buscar información. Para ese tiempo yo era asesor legislativo del representante Charlie Hernández, para poder hacer un proyecto de ley que viabilizara estos análisis de ADN en Puerto Rico a aquellos casos donde ya existía una convicción.
En esto, pues, tengo que agradecer mucho a la licenciada Audrey McGinn del Illinois Project de San Diego, que nos proveyó escritos, legislaciones de varios estados, y nos ayudaron a poder nosotros hacer una redacción que pudiera aplicarse en Puerto Rico, según las normas y el Estado de Derecho. Pero no, el problema con este tipo de legislación para que se aprobara es que nuestra cultura, no solamente la cultura profesional de los abogados y abogadas, sino también la sociedad entiende que este tipo de medidas, y así lo dicen en distintos foros, que este tipo de medidas es para ayudar a los criminales. No entienden que es un tipo de medida para proteger a los derechos de las personas y evitar que personas inocentes estén cumpliendo cárcel, como en realidad está pasando en Puerto Rico, como ha pasado y como pasa en todo el planeta Tierra. Hay personas inocentes cumpliendo cárcel por un delito que no cometieron. En este caso, es más difícil aún tratar de promover una legislación de esa índole, porque nunca este proceso de análisis de ADN no advino a la vida, no nace de una primera legislación. Los primeros análisis de ADN que se dieron en los casos criminales fueron por decisiones judiciales en las diferentes jurisdicciones estatales de Estados Unidos y principalmente en Inglaterra, que no se da como un procedimiento penal en la primera vez que se aplica. En el 1983-84, cuando Alex Jeffries, que es el que descubre que existe una huella genética en el ADN y que se repite en los seres humanos, pues, obviamente en los padre, madre, hijo, y lo descubre porque en los organismos vivos que él hizo el estudio, pues cuando digo organismos me refiero a plantas y personas, se dio cuenta que existía lo que se llama la huella genética en esas personas, en las personas, en cada organismo vivo. Cuando él hace ese descubrimiento, a la misma vez estaba ocurriendo un trama más familiar que jurídico, que era que esta señora de nombre Crisanta Salvá, su hijo venía de la ciudad de Ghana, donde estaba con su padre, y cuando trata de entrar a Inglaterra lo detienen porque alegadamente los documentos de él estaban falsificados. Era un menor de 13 años de edad. Y comienza entonces el drama familiar porque ella tenía que demostrar que él era su hijo, y para ese tiempo pues los procedimientos y análisis de ADN pues no estaban, no tenían la tecnología suficiente para ser concluyentes. En este caso, que la abogada era una abogada de asistencia legal de Londres, descubre que hay un profesor en la Universidad de Winchester que había descubierto entonces la huella genética. Y él decide por primera vez poner al servicio del proceso legal su descubrimiento. Solamente ese descubrimiento llevaba un año en que ellos ese laboratorio de la universidad pudo haber obtenido esos resultados. Y deciden entonces presentar la prueba, pero para fines de ese caso que no tenía nada que ver con el procedimiento penal. Y en efecto resultó ser que se pudo probar de que el menor era hijo de Crisanta y pudo permanecer entonces en Inglaterra, porque el procedimiento era que lo tenían que volver a enviar a su alegado lugar de origen, que era Ghana.
Después de eso, que los tribunales en Inglaterra comienzan a aceptar esa prueba genética que solamente la estaba haciendo en la Universidad de Winchester, donde estaba Alec Jeffries y su laboratorio, es que se dan los primeros casos criminales. En este caso se logró que una persona no fuera acusada por unos actos que no había cometido, en este caso un asesinato y una violación. En Inglaterra. Obviamente, estoy hablando en 1988, que era Colin Pitford, se convirtió en la primera persona que condenan en ese mismo caso, porque entonces la persona que tenían acusada o la tenían detenida, pues no, con las pruebas de ADN, pues se logra exculpar. En este caso era el joven Richard Buckland, de 17 años, que había quedado bajo custodia del gobierno inglés. Y así es que estos procedimientos científicos llegan a Estados Unidos. Obviamente, quienes comienzan a utilizar esta tecnología de Jeffries, pues es el Estado, para entonces comenzar a procesar criminalmente a las personas mediante el ADN. En una entrevista que yo estaba leyendo sobre los fundadores de Innocence Project, ellos decían que cuando comenzaba el Estado con esa prueba tan abrumadora científica en los jurados, pues era bien difícil a los abogados de defensa poder establecer que esa prueba científica o que fuera rechazada por el tribunal. Y en la entrevista él decía que eran miles y miles y miles de casos alrededor de los Estados Unidos que tenían que llegar a acuerdos porque para los jurados una prueba científica de tal índole era bien abrumadora. Y ahí es que cambian las reglas del juego y el abogado de defensa entonces se tiene que preparar para poder enfrentarse a este tipo de pruebas que estaba presentando el Estado. Uno de los primeros casos que es bien importante en la jurisdicción norteamericana es el caso de People versus Castro, que fue el primer caso en donde se logra impugnar una prueba de ADN. Este caso fue el que vio Barry Scheck y su compañero Peter Neufeld, que son los fundadores de Innocence Project en Estados Unidos, y ellos son los primeros que logran impugnar una prueba de ADN y lograr que se suprimiera. Ese caso lo pueden buscar por las redes, por Google, porque se ha escrito bastante de él. Hay artículos de revistas jurídicas que narran y establecen y hablan mucho de ese caso, People versus Castro, por aquellos que lo quieran buscar. Sin embargo, a pesar de que logran suprimir la evidencia científica, porque no se, como dicen las reglas de evidencia en Puerto Rico, porque no se había hecho según la comunidad científica y no había cumplido con unos requisitos probatorios, aún con esa supresión de evidencia, pues tuvieron que llegar a un acuerdo sobre asesinato en segundo grado. Pero obviamente el experimento científico se da, que es, el experimento jurídico sucede y se da, que es impugnar por primera vez un análisis de ADN en los tribunales. En Estados Unidos, toda esa época, de 1984, 85, 86, que comienzan entonces los abogados de defensa a solicitar pruebas de ADN post convicción,
todos los casos se dan en el foro judicial. No hay leyes, no había legislaciones en ningún estado, en ninguna jurisdicción que estableciera dicho proceso. Todos los primeros casos que se dan son por las decisiones judiciales que fueron comenzando poco a poco en Estados Unidos. La primera jurisdicción que aprueba una legislación de análisis de ADN por convicción es Illinois en el 1997. O sea que llevamos desde las primeras convicciones, por ejemplo, Andrew Lee Jackson es uno de los primeros convictos en Estados Unidos, en el estado de Florida, que el estado utiliza una prueba de ADN, para poder lograr la convicción. Entiendo que fue 88-89. Desde ahí que comienza entonces el caso de People versus Castro, empiezan otros casos bien importantes, algunos han llegado hasta la pantalla grande. Todavía los estados o ninguna de las jurisdicciones había aprobado una legislación. No es hasta 1997 que Illinois da el primer paso. Y no es hasta el 2004 entonces que Estados Unidos, el gobierno federal, aprueba entonces la Innocence Protection Act en el 2004. O sea que el proceso legislativo, a pesar de que en las jurisdicciones judiciales se estaba dando la revisión de las sentencias por medio de los análisis de ADN, lo cierto es que el procedimiento legislativo siempre quedaba rezagado. Y eso es algo que se repite no solamente en Puerto Rico, no solamente en Estados Unidos, sino que la jurisdicción legislativa, ese proceso legislativo en todo el mundo siempre está más rezagado o que la sociedad o que los tribunales. Muchas veces se da también que la legislatura aprueba una legislación y todavía los tribunales están atrás. Pero la mayoría de las veces las legislaturas no están a la par de los tiempos si estamos hablando por lo menos en caso de los procedimientos de ADN. 10, 15 años. En el caso de Puerto Rico se tardó 16, si contamos desde que se aprueba la 16, 12 años. Desde que se aprueba la Innocence Protection Act en el 2004 y la ley de ADN se aprueba en el 2015, a finales del 2015, estamos hablando de que se tarda 11 años en aprobar. Y fue un procedimiento bastante difícil, porque, pues, como dije, la cultura en Puerto Rico es que la mayoría, cuando se habla de proyectos de ley para garantizar derechos constitucionales o garantizar derechos al acusado, pues las personas entienden que son proyectos de ley para beneficiar a los criminales. Y no porque es parte de la premisa que toda persona acusada no es inocente, es culpable. O sea, al revés de lo que establece la Constitución, de que se garantiza la presunción de inocencia. Obviamente en nuestra sociedad lamentablemente es diferente. Toda persona que se acusa, pues la sociedad presume que es culpable, y eso pasa cuando entonces se radica una legislación de esta manera y los miembros, los integrantes o las integrantes de la legislatura pues tienen un poco de aversión a aprobar ese tipo de legislatura, porque como esos cuerpos legislativos son representativos de nuestra sociedad, pues tienen a pensar de esa manera. Y así es entonces que llega esta legislación a poder llegar a vistas públicas y aprobarse en Puerto Rico. En el 2006 ya se habían radicado estos proyectos. En el caso del Senado, creo que Cirilo Tirado y Héctor Martínez habían radicado un primer proyecto de ley en el 2006. En la Cámara, el representante Luis Vega Ramos había radicado el de él. Ninguno llegó a
llegó a primera base. El de Vega Ramón ni tan siquiera la comisión lo estudió. Entiendo que en el de los senadores Cirilo Tirado y Héctor Martínez había llegado a comisión y le había rendido un informe negativo. Posteriormente, la ex representante y hoy comisionada residente Jennifer González también presenta su medida, entiendo que fue 2008-2009. En ese, la medida sí pasa en la Cámara, pero entonces en el Senado no se les rinde un informe negativo, que es un dato curioso que yo digo en el libro, porque el senador que era presidente de la Comisión de los Jurídicos, que rinde el informe negativo en el Senado, fue el juez del caso posteriormente en el 2015-2016. Fue el juez que vio el caso de ADN de nuevo juicio de los muchachos de Aguada. Obviamente, el juez entendía que estaba en otro rol adjudicativo y tenía que adjudicar a base de lo que establecía la ley, y así lo hizo. Pero es bien curioso porque él entendía cuando era legislador que ya esas medidas estaban dentro de las reglas de procedimiento criminal, que era un pensamiento generalizado, tanto no solamente en los abogados, sino también en la academia. Así que para el momento en que se da esa legislación, pues esa era lo que se conceptualizaba en el ámbito profesional legal en Puerto Rico, y obviamente la legislatura había adoptado ese fundamento. Sin embargo, ese primer proyecto, cuando llega a las comisiones, se hacen unas vistas públicas y había una oposición primero del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia consistentemente se ha opuesto a este tipo de legislación, pues, porque entienden que los casos se investigan conforme a derecho, entienden que las estadísticas están ahí, que hubo evidencia suficiente, un montón de cosas que se pueden plantear de lo que el Departamento de Justicia ha dicho. Otras veces han comparecido diciendo que no hay recursos económicos para poder viabilizar la medida. En este caso, esa era una de las objeciones de justicia. Sin embargo, en la Cámara habían planteado uno que otra enmienda para poder entonces avalar la medida. Por ejemplo, cuando la medida se radica, y de hecho, para aclarar, la medida se presenta por el representante Charlie Hernández, pero es adoptada por la representante también Jennifer González, y la medida se convierte en bipartita. Que eso es bien importante aclararlo, que tenía el favor de los dos representaciones políticas en la Cámara. También se le había unido el representante Luis Vega Ramos, como todos sabemos, ahorita había dicho que él había presentado su primera medida en el 2006, y entonces también solicita unirse al proyecto. En una de las partes de la discusión legislativa se da el hecho de que cuando se radica la medida, los delitos a la cual aplicaba la solicitud de análisis de ADN por sentencia eran todos. No eran números apertus, todo delito grave. Sin embargo, una de las objeciones de justicia era de que, miren, no me abran como dirían allí en Isabela, el grifo. No me abran el grifo, así que vamos a hacerlo número clausus, vamos a establecer a qué tipo de delitos graves esto aplica. Otra de las objeciones bastante importantes en este caso es que la ley, y en aquel caso pues el proyecto legislativo, establecía que las convicciones a las cuales iba a aplicar la ley 246
eran aquellas productos de adjudicación mediante una sentencia o aquellas sentencias o convicciones que venían de una transacción y de un acuerdo del acusado con fiscalía. En estos casos, el Departamento de Justicia se opuso que si la persona llegaba a cabo un acuerdo, pues entendían que no debía tener derecho a abrirle una puerta posteriormente a la convicción si llegara a descubrir nueva evidencia que probara su inocencia. Obviamente una vez convicto. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos establecían ese tipo de lenguaje. Habían otras jurisdicciones en donde no se permite que aquellas convicciones productos de una alegación preacordada pues, cayeran bajo las leyes de postconvicción. Sin embargo, en Puerto Rico es una de esas jurisdicciones en donde sí se permite que aquellos convictos producto de una alegación preacordada pues tengan acceso al análisis de ADN post sentencia, obviamente si cumplen con los requisitos de la ley. Y eso se da por diferentes motivos. Primero, todos sabemos que hay muchos casos, mucha jurisprudencia que hablan del legal malpractice, cuando un abogado no cumple o una abogada no cumple con su deber profesional de darle la mejor defensa a su cliente. Y se han dado muchos casos aquí en la jurisdicción norteamericana en donde llegan alegaciones preacordadas aun cuando tenían unas defensas y unas pruebas que podían presentar. Otros casos es que llegan alegaciones preacordadas por diferentes otros motivos, porque la persona prefiere hacer una alegación acordada por un delito menor o hacer una alegación acordada por una pena menor porque no quiere enfrentarse al procedimiento. Una cuestión pues de que en la psiquis de esa persona prefiere levantar las manos antes de ir directamente a juicio. Así que se toman todas esas consideraciones, incluyendo una estadística de la Innocence Project donde estableció que un 25% de las sentencias que han sido revocadas o las convicciones que han sido revocadas son de alegaciones preacordadas. Hay que se toma en consideración, 25% es un número que no se puede tomar livianamente. Eso para fines de los derechos civiles y los derechos del acusado, un solo caso es suficiente, por lo menos para mí. Estamos hablando de la libertad de una persona. Así que es que en ese caso, la Comisión de los Jurídicos, que estaba presidida por el representante Vega Ramos, no le da paso a esa enmienda solicitada por el Departamento de Justicia y se aprueba de esa manera. Llega al Senado y en el Senado entonces, sorpresivamente, Justicia se opone, basado en que en cuestionamientos económicos y fiscales de que no había recursos para implantar la medida. No obstante, la medida se aprueba y pasa al gobernador. El gobernador interino era el doctor David Bernier, porque no se encontraba el gobernador García Padilla en el país. Y, pues obviamente, presumo que sus asesores verificaron la opinión del Departamento de Justicia. Estoy presumiendo, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, pero el proceso es ese, que me imagino que llamaron a los asesores legislativos de Fortaleza, preguntaron cuál era la posición de Justicia y Justicia había establecido en el Senado de que no apoyaban la medida por consideraciones fiscales y económicas y presupuestarias, y vetan la medida por esa consideración, porque
habían problemas presupuestarios para poder aprobarla. Eso ocurrió los otros días, eso fue en el 2015, y vimos cómo 2015 o 2014, ahora estoy yo medio, creo que fue 2014. Sí, 2014. Bueno, vamos a verificar bien. Bueno, ahorita claro. Lo cierto es que evitan la medida y comienza, 2015, perdón, ya me acordé. Y comienza entonces un intenso cabildeo por diferentes instituciones, Colegio de Abogados, la Universidad Interamericana, la Sociedad para Asistencia Legal, para que entonces la medida sea aprobada. Y vuelve para evitar que hubiera un cisma legislativo, la medida se presenta nuevamente con otro número. Por eso es que cuando vayamos a hacer un análisis sobre la medida y principalmente ver cuál es el espíritu legislativo de la ley y cuál es la intención legislativa, y buscar las ponencias y buscar los informes de comisión, es importante tener en mente que la medida fue presentada 2 veces. Entiendo que la 2580, que creo que fue la última que se presentó, si lo buscamos en los sistemas de trámite legislativo, no va a tener la documentación completa, porque ya todo ese trabajo legislativo se había hecho a otra medida. Y por lo tanto hay que ir a la otra medida, al otro proyecto de ley, para ver entonces las ponencias. Voy a buscarle los números ahora para que los tengan en mente. Porque se radicaron uno detrás del otro. Los digo rapidito. El 2580 era fue el que se convirtió en ley. Bueno, lo último le doy los números para no seguir atrasando la conversación. Pero deben tener en mente eso, que son 2 proyectos legislativos, uno que se veta y el otro que logra entonces ser firmado. Y cuando vayan a hacer las investigaciones, importante, no es que no haya récord legislativo, no es que no haya ponencia, es que se hizo sobre sobre el primer proyecto radicado en el 2014. En estos casos, la medida pudo haberse nutrido de unos fondos que daba la Innocence Protection Act, pero esos fondos no eran recurrentes y la medida llega 11 años tarde. Así que desconozco, ahorita cuando hablemos del banco de datos de ADN, desconozco si solicitaron fondos al amparo del banco de datos de ADN y el gobierno federal se los concede. Desconozco si eso sucedió así, pero como la Innocence Protection Act, que está dentro del Justice for All Act, establecía, creo que eran $5 millones a cada jurisdicción que aprobara sus respectivas legislaciones. Pues creo que era en el 2010 se dejaban de dar esos fondos, y por eso es que con mucha pena, cuando se aprueba la legislación en Puerto Rico, pues no pudimos ser recipientes de los mismos, a menos, digo yo, que el Instituto de Ciencia Forense, hoy negociado de Ciencia Forense, haya solicitado los fondos al amparo del banco de datos de ADN. Así que en el 2004, cuando se aprueba la legislación federal, ya habíamos visto que Illinois entonces tenía su legislación. En
En esos 10 años, de 1997 al 2007, por decir un número, ya habían 41 jurisdicciones que tenían sus legislaciones sobre análisis de ADN por sentencia. En el 2004, cuando se aprueba esta medida, muchos entendían, y fue bastante criticada, porque entendían que era bastante conservadora. En la comunidad jurídica en Estados Unidos, obviamente principalmente los abogados de defensa, abogados y abogadas de defensa, pues la criticaron. En este caso, el Innocence Protection Act no solamente le brinda acceso a un análisis de ADN a aquellos convictos en la esfera federal, sino que permite que aquellos convictos en la esfera estatal también la puedan solicitar. Si la persona peticionaria está solicitando el análisis en la jurisdicción federal por delitos cometidos en la jurisdicción estatal, tenía o tiene que demostrar que bajo la legislación estatal no existía remedio alguno que proviera análisis de ADN. De hecho, uno de los jóvenes de Aguada había comenzado un proceso federal amparado en que la jurisdicción de Puerto Rico no se viabilizaba ese tipo de análisis. Obviamente, una vez ya aprobada la ley, pues ya no tenían que seguir el proceso federal. Y también en la esfera federal también tienes que demostrar, la persona debe probarle al tribunal que había agotado todos los recursos disponibles bajo la ley de la análisis de ADN. Al amparo de la ley federal, era importante también que no debía haber previamente presentado una solicitud. Era un one shot only, es un one shot only. En ese contexto, el análisis de ADN propuesto pudiera producir nuevos resultados que planteen una probabilidad razonable de que el solicitante no cometió el delito, pero la persona peticionaria debería proveer una muestra de ADN actualizada, si se la había hecho antes. En esos casos, había también la ley federal dispone un remedio civil para aquellas personas que entendían que sus derechos fueron violados, y había establecido, hay una suma establecida. Desconozco si eso todavía ha cambiado, no he verificado la actualización de la ley al día de hoy. Pero entonces ahí es que comienza el proceso de análisis de ADN en la esfera federal. Y posterior a eso también, pues, muchas jurisdicciones volvieron a relegislar o enmendar sus legislaciones para poder para que sus legislaciones estuvieran igual que la ley federal. Podemos ver la ley de análisis de ADN de California, podemos ver la ley de análisis de ADN de Illinois y las de Nueva York, incluyendo la de Puerto Rico, y básicamente todas tienen las mismas disposiciones. En el caso de Puerto Rico, los requisitos que establece la ley para que el tribunal evalúe si concede o no el análisis de ADN, podemos notar una similitud a los mismos requisitos que establece Pueblo versus Marcano para el nuevo juicio. Y si ponemos Pueblo versus Marcano Parrilla en un lado y ese articulado que establece los requisitos que un tribunal debe considerar, podemos ver que están ahí. Pueblo versus Marcano a un lado y la ley 246. Obviamente, y se aclara en
en la posición de motivo y se aclara en la misma ley, la ley de ADN no concede un nuevo juicio. Eso es otro procedimiento aparte que podemos plantear muchos compañeros que son litigantes en la esfera penal, tienen su interpretación de que si cumples con los requisitos de la ley 246, ¿por qué no cumplir con los requisitos que establece las reglas de nuevo juicio y lo establecido en Pueblo versus Marcano Parrilla? Esto nos lleva a otra legislación que es bien importante y que existía en Puerto Rico de 1990-91 y que es bien importante porque se complementa la ley 246 y es una legislación que muy pocos tenemos presente y es la ley de datos de ADN de Puerto Rico. Esta legislación se aprueba al amparo del Instituto de Ciencias Forenses. Creo que fue en el 2010-2012, creo que la actualizaron para que estuviera conforme al índice o banco de datos del FBI. Primero, que viabiliza la recolección de material genético a aquellas personas que son acusadas por ciertos delitos. Vamos a ir a buscar para dar la cita correcta. En la ley del banco de datos de ADN. Es la ley 105 de 1998. Aquí, 175 de 1998. La última enmienda a esta legislación, para estar al día en esto, fue en el 2011. O sea, la legislación todavía está vigente, no cayó en las redadas de la ley 20 del 2017. Así que como el Instituto de Ciencias Forenses, que cayó entonces bajo la ley 20 y ahora es el negociado de ciencias forenses. Lo importante de esta legislación, primero que establece el procedimiento para la toma y recolección de pruebas de material genético a aquellas personas convictas por los siguientes delitos. A partir del 1 de enero del 99, las personas convictas por los siguientes delitos estarían sujetos a la toma de muestras, que sería el asesinato, el homicidio en todas sus modalidades, la violación, la sodomía, los actos lascivos, el incesto y el bestialismo. Y cualquier delito grave tipificado en la ley 54. Luego del 1 de julio al 99 se añadieron los siguientes delitos: secuestro en todas sus modalidades, robo en todas sus modalidades, agresión agravada, perversión de menores, fabricación y distribución de sustancias controladas, distribución de sustancias controladas a personas menores de 18 años, toda persona convicta de empresa criminal continua de sustancias controladas, maltrato de menores en todas sus modalidades y mutilación. Lo mismo se repite en el Código Penal del 2004. Le incluye maltrato agravado cuando se cometiere simultáneamente se incurriere en maltrato de un menor, según definido en aquel momento en la ley 246. Y así progresivamente han sido incluyendo delitos a aquellos convictos que al amparo de la ley del banco de ADN, perdón, del banco de datos de ADN, se le hayan hecho las pruebas. En este caso, en cuanto a la ley, la ley establecía que
el procedimiento penal, que los resultados del análisis deberían ser entregados a la representación legal del acusado. Esto es un caso que es Sociedad para Asistencia Legal versus el Instituto de Ciencias Forenses. Y el Tribunal Supremo, en este caso, estableció que existe un deber ministerial del ahora negociado de Ciencias Forenses y de sus funcionarios de entregar a los abogados y abogadas de defensa los protocolos de autopsia y demás análisis científicos que se efectúen, incluyendo los análisis de ADN. En este caso, pues obviamente la Sociedad para Asistencia Legal presentó la demanda y se decide por voz de la juez Pavón Charneco que existe un deber, sí, en efecto existe un deber ministerial del director del Instituto de Ciencias Forenses de entregar los protocolos y cualquier análisis científico. Y el acusado lo puede exigir que se le provean tales informes obviamente en el descubrimiento de pruebas. En este caso, voy a leer el adverbatim. En este caso se decidió que no tenía derecho a que se le proveyeran los informes. Y leo. Una persona acusada de haber cometido un delito en el que alegadamente se le ocasionó la muerte a una persona, como regla general, tiene que esperar a que el Ministerio Público presente el pliego acusatorio para poder solicitar la producción de los informes de autopsia y demás pruebas científicas. En este caso, se resuelve que un acusado de haber cometido un delito grave en el que alegadamente haya ocasionado muerte a una persona no tiene derecho a recibir los protocolos de autopsia ni las demás pruebas científicas antes que el Ministerio Público haya presentado la correspondiente acusación. En este caso no le proveyeron los análisis científicos porque todavía no se había presentado la acusación. Cuando se hace el análisis de ADN en ese proceso, al amparo del banco de datos de ADN, de la ley 175, recordemos que todo esos resultados va a ir al laboratorio del negociado de ciencias forenses. Y todo análisis y toda prueba se supone que esté ahí. Y cumpla con todo lo que la ciencia pues establece para que ese material genético no se pierda. En estos casos, vamos a presumir que ya el acusado, el convicto, se le hacen las pruebas, solicita el análisis de ADN, el tribunal declara por lugar, salen las pruebas de análisis de ADN, resulta que él no fue la persona que cometió el delito, solicita nuevo juicio y pues, como en el caso de Pueblo versus Caro, pues el Departamento de Justicia decide archivar los cargos porque pues obviamente no tienen pruebas. ¿Qué sucede con ese material genético que ya el Estado ocupó? Estamos hablando en aquellos casos en que cuando la persona se acusa y cuando es convicta, al amparo de la ley del banco de datos de ADN se toma. Pues en estos casos, el artículo, no más no recuerdo, es el artículo 13, establece que esa persona tiene derecho a que se elimine del récord ese resultado y se destruyan las muestras. Sí, es el artículo 13, la pegué. El artículo 13 establece el procedimiento para destrucción y eliminación del expediente genético.
obviamente cuando los cargos han sido desestimados o la convicción haya sido revocada. En ese caso, la persona por sí o a través de su representación legal podría solicitar al tribunal la eliminación del récord de su récord de ADN. Obviamente la moción deberá unirse una copia certificada del escrito judicial en el cual se desestimó la causa o en la cual se revocó la convicción, y una copia de la moción debe ser pues notificada. Obviamente el debido proceso establece que hay que notificar a la otra parte en no menos de 20 días previo a la vista, a la fecha señalada para la vista. Sobre ese proceso de devolución de información o evidencia en poder del Estado, el caso que por lo menos al día de hoy es el que establece la hoja de ruta es Archevali versus Gela. Para aquellos que quieran entretenerse en la hamaca leyendo este casito, es 110 DPR 767-1981. Ahí en Archevali se determinó que si el imputado es encontrado culpable, no procede la devolución del récord de investigación, ni las fotografías, ni huellas digitales. Porque esa información, dice el Tribunal Supremo, podría resultar útil para el Estado en caso de que éste reincida en otros delitos. Eso es en cuanto a esa parte del Estado de Derecho. El otro caso bastante bien importante también es Pueblo versus Torres Albertorio, que es 115 DPR 128 de 1984. Y yo entiendo que este es el caso más importante sobre la destrucción o la eliminación del récord de las pruebas de ADN. Dice que de resultar absuelto un imputado, la retención de evidencia científica por parte del Estado, sin que éste demuestre justificación alguna para ello, ahí tenemos un problema, porque si demuestra justificación alguna, pues podría ser que no se ordene la destrucción. Pero si no demuestra el Estado justificación alguna para que eso no suceda, violaría el derecho a la intimidad que consagra el artículo 11, sección 8 de la Constitución de Lera. En ese momento, en ese caso, el juez asociado de Irizarry Yunque dictaminó, y voy a leer ad verbatim lo que él escribió, que la arbitraria retención de dicha información deja de tener significación cuando la persona es exonerada de delito, a menos que se le quiera mantener para señalarle en el futuro como posible autor de otros o parecidos delitos. En esos casos, el peso de la prueba recae en el Estado. Es el procurador que tiene que demostrar que hay un interés apremiante del Estado en mantener esa prueba genética en posesión del Estado. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se llega a esa parte del procedimiento, porque esto no acaba con que la persona se le haya revocado la convicción. Hay que comenzar un proceso para la eliminación del récord de esa prueba y para que ese material genético se destruya. Lo importante aquí es que el Estado es quien tiene que probar de que hay un interés apremiante de que esa prueba se quede en posesión del Ministerio Público, o en este caso del Instituto de Ciencias Forenses, quienes son los que tienen el expertise para poder archivar, guardar este tipo de material sin que el mismo se afecte o se vulnere. Así que todo este proceso que comienza con la solicitud ante un juez o una juez de que se haga el análisis de ADN, pues finaliza con, obviamente si la persona se le revoca la convicción, con la destrucción de ese material genético, a menos, y repito, de que el Estado demuestre un interés apremiante de que no se destruya. Ese peso de la prueba, yo entiendo que es bastante abrumador para el Estado, porque tendría que justificar de qué manera se le vulnera el derecho a la intimidad de esa persona y justificar qué es lo que
lo que el Estado busca sobre una persona específica para poder mantener esa evidencia. Así que llegamos a esta parte del proceso en donde si el tribunal entiende que no hay justificación alguna del Estado, se elimina del récord el resultado de la prueba científica, en este caso de ADN, y se supone que ese material genético se destruya. Y una vez eso suceda, pues el proceso al amparo de la ley 246 y de la ley del banco de datos de ADN culmina. Así que hasta aquí hemos llegado, y cualquier pregunta, duda, algunas dudas que yo no tenga a la mano, pues me pueden decir un correo electrónico y yo verifico, ya sea por mi propia investigación o porque puedo verificar con abogados de mayor experiencia, principalmente en el ámbito de la litigación, pues no es lo mismo uno leer y escribir sobre un tema que aquellas personas que día a día hacen esto, pues como ustedes, como los abogados aquí y abogadas que se dedican a eso. Así que reitero las gracias por haberme invitado y estoy abierto a preguntas. Gracias, Frankie. Mira, yo por lo particular te tengo una pregunta. ¿Cuán cuesta arriba fue que esto se aprobara, que esta legislación se aprobara? Muy cuesta arriba. Como te dije, la mentalidad y la cultura de nuestra sociedad es que cualquier legislación que sea para conceder o para reconocer, no conceder, los derechos están, es para reconocerlos. Cuando uno hace una legislación de esta manera, tú no estás concediendo ningún derecho, es reconocer derechos que están en la Constitución. Y es que te prueben casos más allá de dudas razonables y que tú tienes una presunción de inocencia. Y obviamente el debido proceso de ley. Es bien cuesta arriba porque siendo los cuerpos legislativos una institución que es reflejo de la sociedad misma, pues tienen ese mismo pensamiento y creen que cualquier legislación de esta manera es para defender criminales. Y es todo lo siempre he dicho, que esta medida opera en ambos lados. Opera tanto a favor de los derechos del acusado y los derechos de la persona que fue encarcelada injustamente, y la segunda oportunidad que tiene el Ministerio Público para poder dar con el verdadero perpetrador del delito. Porque si bien ya no existiría una persona convicta por esa investigación, pues el Estado tiene una segunda oportunidad más allá, tiene una prueba genética, tiene los elementos probatorios o tiene la prueba en su poder para poder seguir haciendo los análisis y poder dar con la verdadera persona que cometió el delito. Pero sí, fue bastante difícil, tanto así pues que nos tardamos 11 años en aprobar una. Imagínate. Y es la única que tenemos. Exacto. Y la legislación tiene potencial para crecer y ser más, como decíamos allí en la barriada Colchado de Isabela, enforceable. Definitivo. Mira, nos llega una pregunta de parte del público. ¿Qué hace el Estado con la muestra recogida en la escena y que fue comparada con la muestra del convicto, del condenado? ¿No puede introducirse al banco de datos de ADN? Sí, toda la prueba que recopila el Estado va al banco de datos de ADN, por ley. Por ley, ¿verdad? Es lo que dispone. Sí, la ley parece, digo, la prueba recopilada sobre los delitos específicos que establece la ley del banco de datos de ADN. Claro. Todo tiene que ir allí. Y obviamente si esa persona logra ser absuelta o revocada su convicción, pues tiene derecho al amparo del artículo 13 de la ley del banco de datos de ADN de solicitar su destrucción.
Igualmente. Mira, Frankie, si pudieras a lo mejor, para beneficio, ¿verdad?, de las personas que nos están viendo y que tal vez no, ¿verdad?, no tienen conocimiento del trámite legal o algo, ¿nos podías reseñar a lo mejor brevemente lo que pasó en Pueblo versus Caro? O sea, ¿cómo es que ese caso es el que hace que esta ley salga a la luz, este parto se ve? Sí, bueno, el caso de Pueblo versus Caro, me digo ahora. Para los que pues no recuerdan muy bien, o porque o no habían nacido o eran muy pequeños. Yo estaba ¿dónde yo estaba? Para saber, pues yo creo que estaba entre la high y bachillerato. Porque nosotros estábamos jovencitos igual que ahora. Bueno, este caso comienza en el 1988 con la lamentable muerte de la joven Glorimar Pérez, natural de Aguada, y que es encontrada en el área de playa de Isabela. En este caso acusan a 3 jóvenes, que es el señor José Caro Pérez, Nelson Ortiz Álvarez y Nelson Ruiz Colón. Los acusan por el delito de conspiración, asesinato en primer grado, secuestro, violación, sodomía y violación a la ley de armas vigente. En ese caso, que estuvieron años litigando, para hacer el cuento sencillo, yo había invitado al licenciado Javier Santiago, que fue uno de los abogados del caso, y lamentablemente no se pudo conectar, que cuando empecé a escribir esa parte del libro, pues él, tanto como el licenciado, reconozco también al licenciado José Silva Riollano de Isabela, que fue uno de los abogados del caso y fue colaborador en el libro, me proveyó de mucha documentación y mucha experiencia de litigación de compañeros. Ese caso tuvo 2 juicios. Bueno, no, tuvo el primer juicio en el 1994. No tuvo 2 juicios. Se había solicitado un segundo juicio. El Tribunal de Aguadilla lo concedió. Sin embargo, ese segundo juicio fue esa sentencia, esa resolución donde se ordenaba un segundo juicio en ese caso, pues fue revocada por el Tribunal de Apelaciones. Ahí hubo los testigos estrellas del Departamento de Justicia, después se retractaron y hicieron declaraciones juradas diciendo pues que ellos no estaban, habían sido básicamente obligados a decir que esas 3 personas habían cometido ese crimen contra la joven. En otro de los casos en el apelativo, entiendo que eso fue como 3 o 4 ocasiones al apelativo. El tribunal apelativo entendió de que no le daba confiabilidad a esa nueva declaración de estas personas. Y finalmente el último caso, que ahí entra, ahí estaba creo que el licenciado Javier Santiago Santos ya en el caso, que creo que es el que lo lleva. En el 2012, el Tribunal Apelativo finalmente dice que nuestro Estado de Derecho no provee para que se hagan análisis de ADN por sentencia. Y ahí es entonces cuando en el 2014 se presenta nuevamente esa legislación y entonces estos 3 ya convictos logran beneficiarse de la legislación. Sin embargo, hay que aclarar que ya a finales del 2015 entiendo que ya
el Departamento de Justicia, la Fiscalía y los abogados de defensa habían llegado a unos acuerdos preliminares para que ellos se realizaran las muestras luego de años de pulseo. De hecho, uno de los casos que fue al apelativo había ordenado una vista. En uno de los casos se le deniega el nuevo juicio o el acceso a ADN a uno de estos jóvenes. Se acude al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones le da la razón, dice, usted tiene derecho a vista. Le ordena al tribunal que haga una vista y el tribunal, entiendo que se tardó 10 años en darle esa vista. Luego de 10 años, luego de la orden del tribunal y solicitudes de vista y moción para que se revista, y entonces se le daba una fecha y la vista se suspendía. Así que todo esto tardó 10 años para que finalmente el tribunal decidiera que no le iba a dar acceso a las pruebas de ADN, que ahí es entonces cuando se va al tribunal apelativo en el 2012 y el tribunal apelativo pues establece lo que ya habíamos dicho de que no había en esa época pues un Estado de Derecho que viabilizara las muestras. En este caso ya cuando se aprueba entonces la ley, uno de los convictos, ex convictos ahora, gracias a Dios, pues a pesar de que ya había unos acuerdos preliminares, todavía no habían llegado, no estaban confirmados, pues solicita la ley de análisis de ADN al amparo de la ley 246, y esa es la moción, o las mociones, porque después se incluyen los demás abogados, que entonces va a la sala del juez González, que finalmente es el juez que establece que sí, que las muestras que se lleven a cabo el análisis de ADN y que finalmente ordena el nuevo juicio. Pero es un caso bien importante en el derecho de Puerto Rico. Obviamente un caso lamentable. Estamos hablando de una persona que fue asesinada de manera violenta, y que por lo menos aquellos que somos del área oeste pues lo vivimos en carne propia. Las filas para ir a acudir a las vistas en este tribunal llegaban hasta la calle en el tribunal de Aguadilla. Para esa época, para las segundas peticiones, para el juicio que fue en el 1994, yo estudiaba bachillerato de justicia criminal y obviamente estábamos interesados en ver cuál era el resultado de ese proceso. Pero fue un caso bastante sensible en esa área, y ves que fue un hito en los casos judiciales en Puerto Rico. Y todavía porque lamentablemente hay 3 personas que bueno, agraciadamente hay 3 que lograron probar que no cometieron el delito y están fuera. Desgraciadamente estuvieron 22 años presos. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda, que es un capítulo que la familia de la joven no se cierra, porque entonces significa que hay alguien o otras personas que cometieron el delito y que están que no han sido en la libre comunidad y que no se sabe. Así que es por donde quiera que uno mire el caso, es un caso bastante sensitivo y sensible, y que si bien uno pues se alegra porque ya hay unas personas que fueron acusadas erróneamente por las razones que sea, que ya están en la libre comunidad después de 21 años encerradas en las cárceles de Puerto Rico, pues también la otra contraparte es que hay una familia que no alcanza la paz al saber de que hay las personas que cometieron el delito todavía están libres. Frankie, no, licenciado, compañero, yo le
Frankie. A todos los que nos están viendo, tienen que excusar cuando yo digo Frankie, porque es que ya esto es de muchas luchas y muchas batallas. Me pregunta una de nuestras estudiantes si, que usted sepa, hay alguna persona que haya sido exonerada, ¿verdad?, al amparo de esta ley, y que al introducir la información en el banco de datos de ADN, entonces sí hayan dado con la persona correcta, ¿no? Con quien fue perpetrado. Desconozco, ese dato lo desconozco. En este caso, creo que ustedes tienen a la licenciada Rosario, que de asistencia legal, que llevó el caso de Pueblo versus Torres Rivera o Rivera Torres, siempre se me olvida. Torres Rivera, sí, que ella profundizó en esa área del Instituto de Ciencias Forenses y de lograr que el Instituto de Ciencias Forenses finalmente pues diera la evidencia, pero desconozco. Sí, le puedo adelantar a nuestros estudiantes que exactamente ese es el caso que probablemente no sabemos, ¿verdad? No podemos predecir el futuro, pero ciertamente este caso es el que lleva ahora mismo la voz cantante en cuanto a esa línea de preguntas, porque precisamente esa es la controversia que aún está pendiente, que hay una información, ¿verdad?, que se ha facilitado desde siempre por la defensa, haciendo ese planteamiento de que se introduzca de una buena vez la otra información obtenida, la nueva, a raíz de esa reinvestigación, y esa batalla de que se introduzca para ver si sale ¿verdad?, un match, que haya una identificación positiva luego de esta reinvestigación, pues estamos aún ante los tribunales. Yo, ¿verdad? Sí, y yo entiendo está subjudice aún, así que no podemos. Exacto, no. Sí podemos hablar del primer caso que llega al Supremo, que es el que tiene que ver con los términos para solicitar la prueba de ADN, que la redacción del artículo 4 de la ley pues confundía y se interpretaba obviamente de que ya las puertas se habían cerrado para un montón de personas, pero inmediatamente esa parte de la ley se enmendó, por lo tanto, y al ser una enmienda favorable a los derechos de las personas, entendería de que era de aplicación retroactiva. Sí, al final del día. Yo creo que la misma legislación, la misma ley enmendatoria establecía la retroactividad de la enmienda. Que obviamente me imagino que por eso es que están ustedes batallando todavía eso. Eso es así, seguimos en la lucha. Me preguntan por aquí si está contemplada algún tipo de compensación, ¿verdad? Hasta ahora a nivel legislativo, yo no recuerdo ninguna. No hay compensación en la ley. Sin embargo, aquellas personas que entienden de que hubo negligencia de parte del Estado, pues tiene la ley 104 de 1952, la ley de pleitos y demandas contra el Estado, que pueden radicar una demanda al amparo de esa legislación, que es la que autoriza a que los ciudadanos demanden al Estado, porque antes the king can do no wrong y el Estado no se autoprotegía. Ahora, el problema en esos casos, no solamente en la ley estatal, en el proceso estatal, sino también el federal, se llama promesa. Todos sabemos que todo caso radicado contra el Estado Libre Asociado, pues se paraliza. Pero todas las personas o la persona que entienda que tiene un caso contra el Estado por culpa o negligencia de sus oficiales, pues podría radicar la demanda. Obviamente, me imagino que sea para fines de paralizarle el término prescriptivo, porque sabemos que una vez se radica la demanda, al otro día va a llegar el stay. Y hubo un caso que que lo llevó el profesor Calito del Valle, que en paz descanse, que llegó hasta el Tribunal Supremo, donde él establecía que los casos que tenían que ver con derechos civiles
no caían bajo el stay de promesa. No obstante, ni el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, ni el Tribunal de Boston le dio la razón, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues entiendo que le denegó el recurso. Pero es un planteamiento que todavía hay que seguirlo haciendo. Es legítimo y vigente porque definitivamente no es buscar una mera compensación económica con un fin pecuniario, es decididamente sí, la reivindicación de sus derechos civiles, restituir un derecho constitucional privado. Sí. O sea que no entiendo por qué el profesor de paz descanse del Valle, tenemos un micrófono abierto por ahí, entiendo por qué el profesor del Valle definitivamente, pues con toda certeza pudo llevar este reclamo y puedo entender la lógica, porque es que no mana del mismo lugar, no es un... Yo leí los dos escritos de él para el Tribunal de Boston y para el Tribunal Supremo, y de verdad son dos joyas jurídicas. Obviamente el profesor Carlitos del Valle era una mente privilegiada y así eran sus escritos. Pues lamentablemente, como ocurre en esta profesión, uno pierde o gana, a menos que llegues a un acuerdo, y en los acuerdos nadie gana ni nadie pierde. Es así. Pero, Frankie, te agradecemos un millón que hayas estado con nosotros en la tarde de hoy. Sabemos que contamos contigo, que desde el inicio de nuestro proyecto has estado al pendiente, a disposición.